El invitado en nuestro programa de hoy es el profesor Alejandro Damianovich, un referente de la Junta Provincial de Estudios Históricos, miembro de esta institución. También es Damianovich director del Instituto Gastón Gori, el Instituto número 12, un reconocido establecimiento donde concurren cientos de alumnos para cursar distintas carreras, entre ellas periodismo, bibliotecología. Hoy vamos a hablar con Damianovich sobre un tema que tiene trascendencia actual, pese a que tiene una connotación histórica, tiene sus raíces en el siglo XIX. La historia es un elemento trascendente para comprender qué es lo que somos y hacia dónde vamos, ¿no? No podemos saber efectivamente qué es lo que somos, cuál es nuestra esencia como seres humanos, como comunidad, si efectivamente no tenemos una idea concreta de nuestras raíces, de nuestros orígenes como sociedad. Vamos a hablar sobre un tema con Damianovich que tiene suma trascendencia, decíamos, suma vigencia, tiene que ver con una historia vinculada al poder financiero, una historia vinculada en el siglo XIX al crédito en la provincia. A mediados del siglo XIX, promediando 1866, el entonces gobernador de la provincia de Santa Fe, Nicasio Oroño, habilitó a un banco inglés, el Banco de Londres, para inaugurar una sucursal de esta entidad en la ciudad de Rosario. Pero con el transcurrir de los años, con el tiempo, esta entidad fue quedándose con distintas casas locales vinculadas al sector financiero, se fue apropiando de todo el sector, quedándose con todo el negocio y ahogando a los productores locales, esencialmente ganaderos, que no tenían acceso al crédito porque este banco, el Banco de Londres, concentraba los ingresos y tenía como meta principal, al igual que distintos bancos ingleses, llevarse los dineros de Argentina hacia sus casas matrices. Una historia increíble, una historia muy importante en el devenir de la provincia de Santa Fe, que terminó con la creación del Banco Provincial de Santa Fe en 1872. Precisamente por estos problemas, por la ausencia de crédito hacia el sector productivo local. Un tema, como vemos, que tiene vigencia histórica, que ha tenido vigencia histórica, que ha tenido su connotación histórica en los inicios institucionales de nuestra provincia, pero también hoy. Lo escuchamos al profesor Damianovich. Profesor Alejandro Damianovich, autor de un importante libro de historia editado hace más de 30 años en Santa Fe, en Buenos Aires, perdón, El monopolio del banco inglés. Un libro que refleja de alguna manera algo que se está dando actualmente, que nunca ha dejado de estar presente en la historia nacional, que es este conflicto que hay con los capitales extranjeros, y particularmente esta situación que muchas veces padecen los productores locales de falta de crédito. ¿Qué es lo que relata usted en este libro y por qué y el porqué de este libro, ¿no? Este libro surgió allá por el año 76, 77, cuando yo era cesante de la provincia, a raíz del golpe militar, y un amigo me dice: ¿vos tenés un libro preparado? Yo te lo edito. Entonces yo tenía este libro en preparación, me apuré y después vino un día conversando con Gastón Gori, él me aconsejó que no lo imprimiera así en forma privada, sino que lo ofreciera a las editoriales de Buenos Aires. Y así fue como Peñalilo acepta publicarlo, se interesa. Lo cual para mí, que era muy joven, fue una alegría enorme. Y el tema que trata era de los temas que le interesaban a Peñalilo y al revisionismo histórico de aquel tiempo, ¿no? Que vendría a ser el imperialismo inglés a través en su forma financiera.
el Banco de Londres y Río de la Plata, creado en Londres, tenía sucursal en Rosario y fue absorbiendo las pequeñas casas financieras que existían en aquel tiempo, como entre otras el Banco Argentino, y la provincia, entonces gobernada por el iriondiismo, decide constituir un banco provincial, que es el origen del Banco Provincial de la provincia de Santa Fe, que, bueno, después de su privatización pasó a ser el Banco de Santa Fe actual. Año 1874, o sea, la creación. Exacto, 1874, durante la gestión de Servando Bayo. Era en sus orígenes un banco mixto de capital estatal y privado. La mayoría de las acciones las tenía el Estado, pero también había fuertes capitalistas privados nacionales, ¿no? Así que, bueno, el Banco de Londres, frente a esta nueva casa crediticia, decide competir muy fuertemente para asfixiarlo. Y entonces pone en marcha una serie de estrategias para convertir los billetes del Banco de Santa Fe, o sea, obligarlo al banco a hacer fuertes conversiones en oro, lo que se llamaba popularmente una corrida bancaria, y entonces el gobierno decide clausurar al Banco de Londres. El gobierno de Santa Fe. El gobierno de Santa Fe, de Servando Bayo, clausura temporalmente al Banco de Londres, incauta sus valores del tesoro y queda entonces el Banco de Santa Fe como única casa financiera, con sede en Rosario, pero con giro sobre toda la provincia. Esto genera una fuerte reacción diplomática británica y la presencia, y esto es una de las cosas insólitas de este tema, la presencia de un buque de guerra en el puerto de Rosario. Un buque inglés, una cañonera, la cañonera Bacon. Es insólito realmente y aparte hasta grotesco, ¿no? Porque el barco estuvo allí, la gente iba a verlo y no tuvo ningún efecto. O sea, la política de Bayo y de Iriondo no varió en lo absoluto, ¿no? Iriondo era en ese momento ministro del Interior del presidente Avellaneda y el canciller era Bernardo de Irigoyen, que era uno de los pocos políticos que habían sobrevivido la época de Rosas y que había sido rosista y que tenía muy en claro todo lo relativo a la soberanía nacional, de manera que no hubo ningún efecto de esta acción tan desmedida sobre la política de Santa Fe y del gobierno argentino. Uno de los aspectos interesantes que usted relata en el libro, Alejandro, es básicamente es la necesidad que tenía el capital santafesino, los productores santafesinos, por ese entonces, porque el Banco de Londres no asistía concretamente sus actividades productivas. Sí, no nos olvidemos que estamos entrando en el modelo agroexportador y que hay toda una dirigencia local que tiene basadas sus expectativas económicas en la producción agropecuaria, especialmente pecuaria. Entonces, el Banco de Londres era bastante reacio a financiar la compra de tierras y ese tipo de cosas. Por lo que la dirigencia santafesina crea su propio instrumento financiero, que es el Banco Provincial de Santa Fe o de la provincia de Santa Fe. El problema fue que para reunir el capital necesario, el gobierno se contrajo un empréstito con la Casa Murrieta. Y andando el tiempo, ya en la década del 80, el gobierno se vio obligado a cancelar esta deuda con tierras. Y la ironía de todo esto es que esas tierras pasaron después a constituir los latifundios de la forestal. Qué paradójico, ¿no? Porque un banco que se crea para combatir de alguna manera, entre comillas, el capital financiero inglés, termina otorgando una puerta de entrada para uno de los negocios más tristes, digo, para el centro norte de la provincia de Santa Fe, en términos sociales, hablando puntualmente. Sí, por eso en el libro se dice,
primero marcamos una cosa, que el gobierno de Bayo y de Iriondo tuvieron la habilidad de enfrentar a la libra contra la libra, o sea, con fondos provenientes de capitales ingleses, frenaron el monopolio del Banco Inglés, que era lo que pretendía el Banco de Londres. Eso lo lograron. Lo que pasa es que de una forma u otra el imperialismo británico en el orden financiero salió ganancioso en el transcurso del tiempo, porque la política o la necesidad de pagar el empréstito lleva a que esas tierras del norte santafesino cayeran en manos de este oligopolio que fue la forestal. Que sigo caminando igual.